Esta charla después la vamos a compartir también en YouTube para quienes quieran revivirla o compartirla. Bien. ¿Comienzo? Sí, sí. Bien. Bueno, esta charla la conformamos a partir de la Comisión de Arquitectura y Salud. Nos parece que es una temática importante para tratar hoy en día, ya que la esperanza de vida va en aumento y la pirámide demográfica sigue invirtiéndose. Los estudios hablan de que para el 2050 el 22% de la población mundial se encontrará dentro de una franja etaria de 60 años, que es el doble del comienzo del milenio. La pregunta que surge a partir de esta realidad es quién se ocupará de adaptar los hogares a la necesidad de los adultos mayores. La arquitectura, como disciplina, debe ser la encargada de intervenir como actor principal para mejorar las condiciones de vida y la autonomía de los integrantes de dicha comunidad. El desafío será lograr que estas personas se sientan seguras y más a gusto con una tipología enfocada a una sociedad que envejece. El desafío el desafío que hoy en día se da es que en la realidad los adultos mayores existen realidades paralelas y se buscan diferentes opciones para dar respuesta. Los centros de días y las residencias geriátricas preparadas para adultos mayores con alto grado de dependencia, se encuentran por un lado. Por otro lado, existen nuevas formas de convivencia en las cuales ingresan personas que no han perdido su autonomía y que pueden seguir realizando distintos tipos de actividades. Diferentes investigaciones demuestran que las personas mayores que entran en una residencia sin que lo requieran, pierden sus recursos cognitivos porque empiezan a funcionar al ritmo de la institución. Se reducen sus deseos, intereses y sus manejos autónomos. Como respuestas a esta comunidad, hoy en día conocemos los centros de día, que son instalaciones especializadas, que cuentan con un grupo de profesionales de la salud y otros que se dedican a la prevención, tratamiento y cuidado de los adultos mayores. También podemos ver las viviendas asistidas, que son un dispositivo sociosanitario que ofrece una solución habitacional complementario para personas con problemas de salud física o que necesitan acompañamiento de terceros ajenos a su familia. En la actualidad existe un nuevo concepto instalado en la sociedad que es el de vejez activa y desarrollo en comunidad. Desde la arquitectura se debe trabajar considerando al adulto mayor como un sujeto pleno de derechos, garantizando mayor calidad de vida, mayor autonomía personal para esta etapa de su vida, mayor dignidad, desarrollando proyectos de vida, mayor bienestar y confort a través de escala, luz, ergonomía y ambientación de los ambientes. Dentro de estos nuevos modelos de cuidados, ayudas y residencias que surgen como respuestas, aparecen el cohousing o la covivienda. Surgen en Dinamarca y Holanda en los años 70 como un proyecto de parejas jóvenes que se asocian en la construcción de condominios con áreas de juego y espacios comunes que favorecían la crianza en tribu. Ya la idea de cohousing senior que aparece ligado a la tercera edad, se extendió en Europa, especialmente en España y Suecia, en emprendimientos públicos o iniciativas privadas entre conocidos, y en su mayoría eran en pueblos pequeños o suburbios de las grandes ciudades. En Estados Unidos llegó a alcanzar grandes dimensiones, como el ejemplo de Sun City,
que es una ciudad entera pensada para adultos mayores cercanas a Las Vegas. Estos ejemplos en Argentina existen muy pocos, y algunos proyectos surgieron en la comunidad judía, como es el ejemplo de la asociación Vida Linda, de la Mutual, pero se englobaban finalmente en la idea de geriátricos de lujo, se engloban con el IEX. La idea principal del cohousing es una clase de comunidad intencional compuesta de viviendas privadas, contempladas y agrupadas en espacios comunitarios, que se pueden ir dando de diferentes maneras y agrupando de diferentes maneras. Todo eso depende del entorno en el que se encuentren, los recursos con los que encuentren las personas que se asocian para hacerlo, si son iniciativas públicas, privadas, o si son desarrollos inmobiliarios. Todo eso va a depender en los factores de cómo se va a implementar en el espacio esta tipología. Son espacios que, como algunas premisas de diseño, promueven la contención y la promoción de actividades individuales y grupales. Son espacios estimulantes, funcionales y flexibles, de acceso universal. Los espacios son de acceso universal a todos los espacios, permitiendo el desarrollo autónomo de los usuarios, que es lo que se procura. Accesos transitables durante todo el año, armonía funcional del conjunto y sus capacidades, e intentan incorporar conceptos de sostenibilidad y respeto con el entorno. El cohousing es un posible modelo sostenible ante el individualismo de la sociedad. Hoy en día la tecnología, el internet, aparecen como una herramienta para la conectividad y la gestión de lo común. Y encontramos en la cultura colaborativa, que es el fin de estas intervenciones, como un resurgimiento de lo común, como un espacio a reconquistar entre lo público y lo privado. Bueno, esta es la breve introducción que realizamos como el tema para dar la presentación al doctor y su posterior representación. Hugo ya está conectado. Perfecto, bueno, buenas tardes, doctor. Lo presento. El doctor Hugo Valderrama es un médico neurólogo con máster en neurociencias, profesor de la Universidad Católica de Santa Fe, fundador y director de la institución Valderrama y Puertos Neurociencias, miembro fundador y actual presidente de la Asociación Neurociencias del Litoral, miembro fundador y vocal de la Asociación de Neurología de Santa Fe, y miembro de la Sociedad de Neurología Argentina. Bueno, doctor, cuando usted quiera. Bueno, cómo no, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Escuché un fragmento de lo que contaba María Andrea. Viene muy bien como introducción, porque a ver, el objetivo de esta charla es que yo aporte desde la medicina a la neurología, y ustedes como arquitectos después tomen nota y elaboren con su conocimiento. Yo no les voy a poder aportar más conocimiento que arquitectura que el que realmente tienen ustedes. Sí, quizás desde la arquitectura le puedo aportar experiencia propia, no como arquitecto, sino como médico, respecto al uso, ¿sí?, de determinados tipos de tipologías o cuestiones puntuales. Pero la base de esta charla es que en los minutos que yo tenga, pueda hablar desde la neurología en términos pragmáticos, vamos a usar la menor terminología médica que sea posible, para que ustedes comprendan a quién le van a brindar un servicio en el momento que tengan que proyectar algo, construir algo, qué finalidades van a tener, qué se necesita, que todavía cosas que no hay, y qué cosas quizás están mal hechas, ¿sí? De todas maneras, a lo último pregúntenme, porque es reducida la charla y esto puede tomar variantes hacia cualquier lado. O sea, uno puede empezar a agarrar un hilo y irse por ese lado, interesarse o por uno o por otro. Así que a lo último me hacen preguntas, yo estoy disponible el tiempo que ustedes brinden, ¿sí? Bien, vayan, yo les digo, más allá de que voy a intentar resumir, hay conceptos, algunos conceptos médicos que van a notar, ¿sí? Le digo para que tomen nota, porque se les va a empezar a mezclar todo. Y lo importante es que esto sea pragmático, que ustedes acá se vayan entendiendo cómo funciona el cerebro de una persona mayor, qué tiene que ver con la autonomía,
y a partir de ahí, ya con esos conceptos claros, por lo menos de esta charla se van sabiendo a quién le van a brindar un servicio. Antes quería preguntar, ¿todos son arquitectos o hay otras profesiones que no es arquitectura para saber a quién me dirijo? Si son todos arquitectos, no sé si saben, si no empiezo igual, ¿eh? La mayoría de arquitectos, Hugo, pero no sé si habrá otro. Y la La profesión. invitación fue Sí. extendida a distintas profesiones. Bien. Bien, calculo entonces bien que la mayoría es arquitectura o está en el rubro, ¿sí? Sí. Bueno, a ver, voy a formular la charla a medida de, o sea, haciéndome preguntas retóricas a mí mismo y las voy contestando, que son preguntas habituales. Primera pregunta. Cuando una persona es mayor, ¿pierde funciones mentales? Porque uno tiene la idea de que cuando se va poniendo viejo, se van perdiendo las funciones mentales. Si yo les pregunto a ustedes, parece una pregunta bastante evidente, pero no es tan así. Creo que se va a dividir, ¿no? Para no perder tiempo no le voy a hacer levantar la mano, pero creo que se va a dividir. Muchos van a decir que sí, que se van perdiendo funciones mentales, y otros quizás que no. En realidad no tienen por qué perderse funciones mentales con la edad, ¿sí? Perder funciones mentales significa que hay una disminución, supongamos, en la memoria, la capacidad de razonamiento, la capacidad ejecutiva, el lenguaje, la capacidad de orientación, la capacidad de abstracción, orientación, son muchas las funciones mentales y se subdividen, que se les denomina funciones cognitivas. ¿Es normal perder funciones cognitivas? No, no es normal, a ninguna edad, por más que ustedes tengan 100 años. Eso como primer punto, porque hay un viejismo como que parece que Mirta Legrand es la única que está bien y por eso puede hacer su programa. Y en realidad no. Yo que trabajo, yo no sé si aclaré, yo dentro de neurología me subespecializo en neurogeriatría. O sea, hace 18 años que atiendo exclusivamente a personas mayores. Entonces, más allá de mi contacto como médico, de hecho, siempre aclaro que muchas consultas, como es parte de mi interrogatorio, el consultorio médico, preguntar a qué se han dedicado, qué están haciendo actualmente, muchas veces, de hecho, hubo arquitectos también, muchas veces en el consultorio, y miren, le doy un dato, perdón los paréntesis que voy haciendo, yo donde tengo una institución en el puerto, yo terminé comprando ahí, porque un arquitecto, ya con sus años jubilado, me dijo que compre, porque convenía. O sea que la experiencia vivida con un cerebro saludable, no solamente no tiene ningún déficit, sino que como se le suma la experiencia que ha adquirido durante toda su vida, muchas veces tiene una capacidad de análisis y velocidad de respuesta, e inclusive manejo de la conducta emocional, mucho mejor o sea, más eficaz que una persona joven. ¿Sí? ¿Me entienden a qué voy con este punto? Porque si uno se cree que va a proyectar exclusivamente para la persona mayor y que todos tienen déficit en sus funciones de algún tipo, se equivoca. Hay porcentajes. Hay porcentajes que sí tienen afectación en sus funciones cognitivas, que puede ser leve, moderado, severo, y lo que sí es verdad que ese porcentaje aumenta con la edad. O sea, cuando uno va creciendo, tiene más chances. Pero no es la edad en sí misma, sino que esa famosa frase que se dice que uno envejece como vivió, tiene mucha relación con los factores de riesgo para tener o no un cerebro saludable. O sea, el factor de riesgo de que haya alguna enfermedad neuronal tiene que ver mucho con cómo uno vivió, qué hábitos mantuvo durante su vida, y por supuesto que nunca es tarde para empezar a iniciar esos hábitos, que si después queda un margen los hablamos, por lo menos los nombramos. Entonces, primer punto como resumen, las personas mayores no tienen por qué tener un déficit en sus funciones mentales. Y de hecho, con la experiencia que tienen de los errores y aciertos que han tenido en toda su vida, deberían ser consultadas, deberían brindar el consejo, y de hecho es una de las funciones principales, o tendría que serlo, de las personas mayores hacia el resto de la sociedad. Para eso hay que darle ese espacio, ¿no es cierto? O se lo tienen que ganar, ambas cosas. Segundo punto, entonces, pero usted me puede decir, bueno, pero sí hay personas mayores con alteración en sus funciones mentales. ¿Y por qué nombramos en realidad la alteración en sus funciones mentales? Porque, por lo menos para mí, esto es un concepto, no tienen por qué estar de acuerdo, pero para mí los seres humanos somos cerebro, y el resto es un medio de transporte. Entonces, a partir de que somos cerebro, surge la pérdida o no de autonomía. Si yo empiezo a tener déficit en mis funciones cognitivas que afectan mis actividades de la vida diaria, eso produce que yo vaya perdiendo autonomía. Y hay un porcentaje de personas mayores que a partir de su déficit neuronales van perdiendo autonomía.
que no es lo mismo, acá noten en otro término, pónganse autonomía, que no es lo mismo que autovalidez. La autovalidez sería del cuello hacia abajo el problema. La autovalidez es cuando, por ejemplo, la persona no se puede trasladar o tiene problemas para caminar, tiene pérdida del equilibrio, no sé, le falta una pierna, tiene problemas para llevarse la comida a la boca, pero mientras que tenga autonomía y sus funciones cognitivas puedan decidir, o sea, la capacidad de decisión propia, entendiendo el ambiente y razonándolo, entendiendo los estímulos, la capacidad de seguir decidiendo sobre ese ambiente y tomar decisiones es lo que te da autonomía. Fíjense que muchas veces uno lo ve al revés, le da mucha importancia, o que hay que dársela porque es el medio de transporte y hay que tratar de mantener el medio de transporte, que es el cuerpo, todo lo que se pueda, porque es el con el que nos trasladamos. Pero les digo al revés, no sirve un cuerpo sano del cuello hacia abajo si acá arriba no funciona. ¿Me siguen hasta ahí los conceptos básicos? Porque a partir de esto se hacen los proyectos arquitectónicos, ¿sí? Ustedes me van interrumpiendo si hay algo que no se comprende y lo vuelvo a explicar o lo explico de otra manera. Entonces una cosa es autonomía y autovalidez. Vamos a poner el caso extremo. Una persona puede estar cuadripléjica y tener autonomía, ¿sí? Como fue siempre lo que a uno le surge, primero es el caso de Stephen Hawking, el físico que ya falleció, con una enfermedad progresiva, donde no podía mover su cuerpo por completo, pero mantuvo siempre la autonomía. Yo tengo un amigo que es físico, y miren qué duro lo que me dijo. Me dice, yo daría el cuerpo mío del cuello hacia abajo para lograr lo que él logró. Ojo, o sea, eso es autonomía. No estoy diciendo que ese amigo mío no esté loco, para mí también, pero bueno, lo que le quiero decir es que fíjense lo que ha logrado este hombre con un cerebro funcionando, aunque no era autoválido, tenía autonomía. Inclusive él fue manejando su propia proyección sobre su propio cuidado y tomando decisiones a partir de la asesoría que le daban. Desde la fonación para poder hablar hasta las enfermeras que lo asistían y cómo manejaba eso. ¿Sí? Él tenía autonomía sobre sí mismo y sobre los servicios que se le brindaban. Y lo mismo va a pasar cuando ustedes como arquitectos, si se ponen frente a un cerebro que funciona, aunque el cuerpo no funcione. Para determinar si una persona tiene sus funciones cognitivas normales o bien, se hace el diagnóstico por consultorio. ¿Sí? Por supuesto que podría dar toda una clase de síntomas de alerta. Le digo algunos básicos. ¿Es normal que las personas repitan las cosas a medida que envejecen y sea progresivo? No, no es normal. Cuando una persona, focalizando su atención, repite algo en el mismo día, y no por distracción, por estrés, angustia, sino que se olvida lo que pasó y no puede almacenar la información prestando atención, no es normal. Empieza a repetir y el familiar lo nota, no es normal, es patológico. De hecho, es un signo de alerta ya de una enfermedad moderada, no leve. Bien. Entonces, ¿ese diagnóstico lo pueden determinar ustedes? No, no lo pueden determinar como arquitectos, pero teniendo estos conceptos básicos sí pueden alertar a la persona, ya sea su ser querido, o ustedes mismos alguna vez detectan cambios, ante la duda se hace la consulta. ¿Cómo se determina el diagnóstico? Principalmente a través de la observación y la detección de los síntomas, no por estudios, no por resonancia, sino es un diagnóstico clínico, y a través, con una herramienta muy importante, que son los test cognitivos. Miren, le voy a ser sincero, yo cuando una persona tiene, vamos a hablar la enfermedad más frecuente que afecta a las neuronas, que es la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad neurodegenerativa, que es un tipo de demencia, a veces entran por la puerta, siempre acompañados por un familiar. Fíjense lo que es la pérdida de autonomía. En 18 años, nunca un paciente con demencia sacó un turno solo. Y me llamó, llamó a la institución mía para sacar un turno. Llama al familiar. Miren conceptos básicos, ¿sí? Entonces, y eso siendo la enfermedad leve, porque hay otro concepto, anoten también si quieren, que se llama anosognosia. Todo esto es importante en el momento que ustedes se van a sentar a diagramar para quién van a trabajar. ¿Qué es la anosognosia? Anosognosia. Es la incapacidad del cerebro de darse cuenta de la propia enfermedad. Y como así va fallando la memoria progresivamente, también va fallando esa capacidad de reconocer los propios déficits. Al principio la persona con Alzheimer se da cuenta y puede tener quejas cognitivas, inclusive angustiarse, ponerse mal, pero nunca terminan de darle la importancia que le da el al lado, que se desespera. De hecho, vos haces los test cognitivos en el consultorio, yo hago que los familiares se queden atrás o el tutelar atrás para que escuche y se entre a desesperar lo que no puede contestar, y después generalmente ese que ya empezó con la enfermedad, te das cuenta que no se angustia como el que está atrás, o sea, no le da la importancia que tiene que darle. Y a medida que avanza la enfermedad, es lamentablemente indirectamente proporcional
cada vez le dan menos importancia. Yo siempre les pregunto del 1 al 10 qué puntaje se ponen, y cuanto peor es la enfermedad, se ponen un 10, pero no tienen idea en qué año están viviendo y dónde están. Entonces, les digo esto porque tiene que ver con esa pérdida de autonomía que dijimos antes y la toma de decisiones frente a un proyecto. No existe el término demencia senil. Senil se llaman demencias. Dentro de las demencias, la enfermedad más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. La segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia es la enfermedad de Parkinson, que trae problemas principalmente motores, pero puede, en un porcentaje más chico, traer problemas cognitivos. Y después hay distintos tipos de demencia, por ejemplo, vascular, frontotemporal. No importa, lo importante son conceptos que se llaman demencias, dentro de los cuales la enfermedad de Alzheimer es una de ellas y la más frecuente. Y no se diferencian en sí mismo en la pragmática actualmente, tipificar un tipo u otro de demencia, sino el concepto de demencias, que agrupa lo que dijimos antes. Es una pérdida progresiva de las neuronas, es una enfermedad crónica progresiva neurodegenerativa, que lamentablemente hasta ahora no hay una cura. Habrán escuchado hoy que están en distintos medios sacando respecto a un fármaco para el Alzheimer. Bueno, está en estudio, todavía no está convalidado su uso en otros países, y a su vez tiene efectividad 1 de cada 3 personas, pero bueno, no hay una cura todavía, por lo menos por el momento, ojalá dentro de poco la haya. Entonces hay un tratamiento que lo que trata es evitar la progresión, y ese tratamiento que trata de evitar la progresión o acelerarla principalmente tiene que ver con los estímulos, no con la farmacología actual. La farmacología se le suma, que es para aumentar neurotransmisores para las neuronas sanas, pero no cura las neuronas enfermas actualmente. Y la base del tratamiento es el estímulo cognitivo, el estímulo social, objetivos pequeños día a día, a su vez con una base de una correcta nutrición, un correcto descanso y ejercicio físico. Ahí le nombré los hábitos para un cerebro saludable, que en realidad eso es para toda la vida, ¿no? Y para muchas enfermedades, no solamente para prevenir Alzheimer, ¿sí? Bien, y otra cosa que nombro para terminar con el concepto de la enfermedad y la pérdida de autonomía, es que estas demencias no solamente pueden afectar las funciones cognitivas, sino también la conducta. Un síntoma típico es la desinhibición. Y de hecho, hay personas que no empiezan por las alteraciones cognitivas, sino por los trastornos de la conducta. ¿Qué significa? Que quizás usted tiene a alguien enfrente que dice, está bárbaro este señor, porque tiene memoria, porque razona bien, hasta cierto punto, porque de golpe empiezan a ver que para el proyecto no encuentran una lógica en lo que está diciéndole. Bueno, eso quizás le pasa con muchos que le piden los proyectos, pero bueno, vamos a suponer que es algo raro, que es demasiado lo lógico. Yo sé que los vuelven locos los clientes, pero bueno, supongamos que lo que van a detectar es que ya no es congruente y no hay una lógica en el pedido, y hay una pérdida de inhibición justamente que hace que se exacerbe lo que quería previamente o la personalidad de su vida. También no es para cada diagnóstico, pero van a entender que con esto, que no solamente afecta a las funciones mentales estas enfermedades, sino que uno puede tener una pérdida de autonomía por una alteración en la conducta, ¿sí? Hacia arriba ansiedad, agitación, irritabilidad, o hacia abajo apatía, indiferencia, falta de iniciativa. Bien, ahí más o menos estamos. Un término más, le digo. ¿Vieron que a veces la gente dice principio de Alzheimer? Bueno, no existe el término principio de Alzheimer. Existe lo que se llama deterioro cognitivo leve. ¿Qué es el deterioro cognitivo leve a diferencia de la demencia? Es cuando hay un déficit en una función cognitiva, pero la persona sigue teniendo autonomía. Esos sí vienen solos al consultorio. Esos son los que llaman, y llaman mucho más angustiado que el que tiene la enfermedad avanzada. Porque esos dicen, doctor, me estoy olvidando las cosas, me pasa esto, necesito un diagnóstico. Cuando vos le decís, detectás que hay un déficit, supongamos, en el lenguaje leve, se pegan un susto que quieren ir a China a ponerse un cerebro nuevo, de la necesidad que tienen de atención. En cambio, el que ya empezó la demencia, mira para atrás y dice, ¡oh, qué macana! Y cuanto más avanzó, se va fenómeno, ¿sí? Ese deterioro cognitivo leve no necesariamente tiene que progresar a demencia. Cuanto más se estimule esa persona, cuanto más hábitos saludables tenga para su cerebro, más va a retrasar la enfermedad o la va a evitar. Más o menos con todo puesto, con todos los estímulos, todo saludable, se evitan más de la mitad de los casos, ¿sí? Y eso depende mucho del antecedentes previo de la persona. Y la otra mitad, a veces llega la enfermedad, pero de forma muy tardía. Y cada año acá vale. No es lo mismo que la enfermedad llega a los 70 que a los 80 que a los 90. ¿Sí? Bien, creo que hasta acá, por esta parte, resumí. Entonces, 3 puntos básicos: que las personas mayores no tienen por qué perder funciones mentales, pueden llegar con un cerebro saludable y con mucha experiencia. Hay que tener hábitos saludables para conservar ese cerebro, y sí pueden armar proyectos, y ahora les voy a contar lo personal que yo hago, para potenciar
esos hábitos para un cerebro saludable, tanto para prevención primaria, o sea, para evitar la enfermedad, como para evitar el avance más rápido de la enfermedad, o sea, prevención secundaria. Y el tercer punto, existen las demencias, pero como tiene relación con el primero, no todas las personas tienen demencia. Si quieren un porcentaje, a ver, arriba de los 60 años es poquito, el 1 o 2%, pero ya cada 100 encuentra 1 o 2 personas, y es bastante exponencial. Arriba de los 70 ya se va un 10, ¿sí? Arriba de los 80 puede variar entre el 20, 30% en algunos países, y arriba de los 90 llega el 40 o la mitad de las personas con algún deterioro en sus funciones cognitivas. Estamos hablando arriba de los 90, o sea, 90 años, ya llegando al ciclo, puede haber un deterioro en sus funciones cognitivas, pero hay también entender que eso involucra desde el deterioro cognitivo leve al severo, o sea que dentro de ese grupo hay algunos que tienen un deterioro leve todavía. Bien, ¿saben por qué varían las estadísticas? Y esto tiene que ver con el ambiente y la arquitectura, entre muchos factores, porque justamente como es multifactorial, bueno, valga la redundancia, los factores de riesgo, esto es multifactorial, hay muchos factores, como dijimos, la nutrición, la educación, el estímulo, la actividad social. Otros factores de riesgo son los años de ansiedad o depresión, o sea, a largo plazo, y la severidad. Todo lo que afecta a las arterias del corazón afecta a las arterias del cerebro, hipertensión, diabetes, colesterol, lo que tiene que ver con la nutrición. Entonces, como es multifactorial, depende mucho de donde uno nace también. Porque no es lo mismo nacer con una nutrición alterada, sin estímulo, entre cuatro paredes y poco estímulo toda la vida, que aquel que llegó a profesionales como ustedes, desarrolla sus capacidades, de hecho va desarrollando distintas capacidades, como en la arquitectura pueden desarrollar capacidades ejecutivas, de cálculo, abstracción, creatividad. Entonces es como ir a un gimnasio donde uno entrena todas las funciones mentales o gran parte. Bueno, hay personas que no tienen eso, y el concepto de neurología se llama reserva cognitiva, o sea, la reserva que tiene uno para enfrentar las enfermedades. No es lo mismo que te atropelle un auto con una pierna musculosa, que vas a aguantar mucho más, que con una pierna finita que te va a dejar inválido. Perdón si soy muy pragmático, muy duro con los ejemplos, pero es para que se entienda, ¿sí? Bien. Bueno, le cuento, entendiendo esta base, que yo creo que es la más importante, porque voy a enganchar al revés. Voy a enganchar primero con lo que decía María Andrea, del cohousing, famoso cohousing. ¿Saben qué es lo que tiene primero pensar como arquitectos? Una cosa es lo que uno le gustaría a uno, a ustedes, y otra cosa es lo que realmente se necesita. Por eso yo empecé contando la base. A ver, la idea del cohousing es bárbaro, es ideal. ¿Vieron la película Cocoon? ¿Alguien vio la película Cocoon? No sé, es vieja, ¿eh? Bueno, María Andrea, que por la cara que veo que es chica, no creo que la haya visto. Los demás quizás la vieron, que es un grupo de personas mayores que están en un geriátrico en Estados Unidos y conocen unos extraterrestres, y uno ve que todos viven feliz y contentos en ese lugar, pero ahí está la clave. ¿Cuándo empiezan realmente a vivir felices y contentos? Cuando tienen la vitalidad que le dan los extraterrestres, ¿sí? Porque, a ver, yo les pregunto, ¿quién pasa? Bueno, no sé si me van a decir acá. Bueno, ¿quién pasa acá a los 70 años, supongamos? Y les quiero preguntar, Cocón, sí, se escribe quizás Cocón, estoy viendo, no sé si era Cocón, no sé si se pronuncia. Véanla si no la vieron, porque es buenísima la película. Creo que ganó Oscar a Mejor Película. Es espectacular. Les iba a decir, ¿quién de ustedes, teniendo un cerebro saludable, un cerebro activo, con objetivos, va a ir a un cohousing cuando puede vivir cerca de su familia, sus amistades y su lugar y quedarse en su ambiente? Primera pregunta, a ver, ¿quién va a ir? ¿Ustedes irían a juntarse con más viejos? Perdón que digo viejos, no de forma de desprecio, sino para que entiendan y se ubiquen cómo uno se maneja al momento de la decisión. ¿Ustedes pagarían un servicio costoso si su cerebro es saludable y pueden hacer muchísimas actividades por todos lados? Vamos a empezar. Opinen, opinen tranquilamente lo que quieran, por favor, opinen. Yo me voy respondiendo solo, pero opinen. A ver, por lo menos se genera una duda y yo les digo qué es lo que empieza a fallar. A ver, de vuelta, yo todavía no conocí ninguna persona de los que vienen a mi consultorio que diga, la verdad que los test le dan bien, está todo fenómeno. Y, ¿saben qué? Me voy a juntar con un montón de personas mayores y nos vamos a poner a vivir juntas. Y vamos a cuidarnos entre nosotros. Miren, para cuidar a una persona mayor hay que tener conocimiento, anoten esto, conocimiento, vocación,
y tiempo. Ojo, conocimiento, vocación y tiempo, que no es lo mismo que amor y cariño. Uno puede amar a un ser querido, pero no necesariamente por eso tiene que tener vocación para asistir y cuidar a una persona. Hugo, Cuando se juntan personas mayores, sí, los escucho. perdón, mi opinión nada más, Yamil Schreiner. El modelo cohousing tal vez en la actualidad no vendría a ser lo ideal por lo que decís, porque faltan esas tres cuestiones, pero para un futuro, que en un futuro por las relaciones hipotéticas que están en el presente en cuanto a la sociabilidad, el adulto mayor que somos nosotros, o sea, el adulto mayor del futuro, podría llegar a esa edad un poco más solitario. Porque, ¿qué pasa? Ahora las relaciones son más efímeras, o sea, es mucho más normal poder separarse de la pareja, encontrar nuevos vínculos o incluso quedarse solo y no tener hijos. Entonces hay una realidad que podría llegar a servir este modelo cohousing para un futuro para aquella persona adulta mayor que se encuentra relativamente solo en ese contexto. Entonces, este modelo puede ser que sirva mucho para esa persona. Vuelvo a repetir, tiene que haber esas tres cosas que vos dijiste, que eso es algo fundamental para que se ponga todo en... Está muy, muy bien tu observación. Ahora, te digo la verdad, más allá de lo cultural, que eso sí, si me va en mi análisis sociológico, puedo hacer una idea de cómo pueden llegar a ser los millennials. Yo soy un millennial viejo, estoy justo en el borde, 81. Puedo hacer una idea de cómo vamos a llegar. Te digo en lo personal, yo si mi cerebro está activo, yo no tengo ganas de juntarme con unos viejos, aunque esté solo. Pero esto es personal, pero yo doy un ejemplo, de quizás pueda haber ejemplos similares. A ver cómo nos arreglamos solo entre nosotros. ¿Saben qué me gustaría a mí? Tener los servicios que necesito para cada cosa que me vaya pasando, y que estén preparados esos servicios. Lamentablemente, cuando uno se proyecta como viejo siendo joven, le cuesta mucho, porque como toda etapa, es más, se lo denomina, mi padre lo ha denominado así, mi padre es médico geriatra, seguramente lo conocen, no, seguramente no, hay gente acá que lo conoce, es gerontólogo, analiza continuamente la parte social y inventó la palabra geroadolescencia. Realmente pasar a la adultez mayor es una etapa que hay que proyectar, que hay que evaluar y que es un cambio que se adolece, creo que más que la adolescencia, por eso, o por lo menos igual, eso seguro. Entonces uno tiene idea de que va a ser como Cocoon, que nos vamos a juntar todos. Y si ven la película, por dar un ejemplo, ven que hasta que no vienen los extraterrestres, están complicados. Se intentan ayudar entre ellos, pero hay uno que lo van dejando de lado porque se empieza a perder, empieza a ser macana. Perdón, pero siendo médico tengo que ser realista. A uno se empieza a hacer pis, el otro están en una reunión, se le escapa por un costado. Esto no está pasando en la película, le digo cosas que pasan habitualmente. Es más, vamos a cosas habitualmente. Se juntan a tomar un café y un grupo de amigas, generalmente mujeres, también hay hombres, se juntan. Digo mujeres porque son las que más viven. Se juntan las mujeres, van a tomar un café y hay una que empieza a desvariar, a tener delirio de vez en cuando y se pierde. Y empieza a interrumpir la conversación, interrumpir. Y bueno, si la aman mucho y la quieren, se van a hacer el esfuercito, se lo van a bancar y se van a seguir juntando. Ahora, vivir con esa persona, o vivir al lado, o que ustedes salgan al patio y se les junte, ¿pagarían por ese servicio? Está difícil, ¿eh? ¿Me entienden cómo funciona? El problema es, por eso hay que conocer la vejez como realmente es cruda, decir la verdad, y a partir de ahí planear los servicios. Les digo lo que pasa en la práctica. Ustedes, y ya vamos a hablar en concreto inclusive lo que pasa en Santa Fe y la mayoría de Argentina. Ustedes verán que hay una habilitación que es de geriátricos que dice autoválidos. Autoválidos. Supongamos, primero que tienen mal el concepto porque generalmente se refieren a autoválidos y se confunden con autonomía, que ya hicimos la diferencia. Entonces creen que autovalidez y autonomía es lo mismo. Entonces creen que son gente que razona bien y que camina bien. Eso es lo que tienen la idea, de que funciona el cerebro y funciona el cuerpo. ¿Saben cuál es el problema? Es que eso de un día para el otro puede cambiar. En una hora para otro puede cambiar. Entonces ingresan a esa institución y a la hora se les cayó
tiene una erisipela, tiene una infección urinaria, vuelve al sanatorio mal, o pase lo que pase, cualquier cosa, se deshidrata, no saben qué hacer. No tienen los servicios para los distintos escalones que genera la dependencia, para los distintos escalones que genera sí las morbilidades y comorbilidades que se van sumando a la vejez. ¿Y sabe cuándo es más duro para la persona mayor? Cuando al revés, tiene autonomía, el cerebro funciona, no funciona bien algunas cosas del cuello hacia abajo y no tiene los servicios necesarios. Y otra persona mayor no se lo va a brindar. De hecho, le va a generar una dependencia a esa persona mayor que si encima estableció una amistad y la quiere, le tira un ancla hacia abajo. Imagínense que hablando en relación, supongamos, de 4 personas que se van a vivir juntas. Imagínense cuando son 100. Estadísticamente empiezan a caer. Si esa comunidad no tiene unos servicios preparados, está muy complicado. Entonces uno dice, bueno, empecemos el razonamiento, vamos a proveer los servicios. Y si empezás a proveer los servicios, cuando te diste cuenta, para una persona que dejó de caminar, para una persona que empezó con incontinencia a usar pañales, para una persona que se equivoca lo que come y hay que ver qué le están dando a comer porque se manda una macana y se nutre, que es un desastre porque se empieza a confundir la comida. O se empieza a higienizar mal y está sucia y los de al lado cada vez que sale sienten mucho olor y tiene olor feo. Y alguien la tiene que higienizar. Cuando te diste cuenta, montaste un sistema de salud adentro y se transformó otra vez en una institución que termina siendo como un equipo de salud, un servicio de salud para distintos niveles. ¿Me entienden por qué es lindo el tema, como le quieran llamar, cohousing o no sé qué, como le quieran llamar, distintos nombres tiene? No le digo que no se pueda hacer, pero tienen que ser realistas. Tienen que ser realistas. Es más, ¿qué pasa si una persona sale del sanatorio con una neumonía y no se puede mover y hay que rotarlo cada 2 horas, supongamos, ¿sí? Y eso queda de forma crónica? Si eso no se le puede brindar en ese lugar, ¿cómo se lo saca de ese lugar? ¿Cómo se lo saca? Porque no tienen el servicio. ¿Cómo hacen hasta legalmente para sacarlo? ¿Qué firma antes que si me pasa esto me voy? ¿O me sacan mis compañeros? ¿O mis compañeros intentan ayudarme, se caen ellos y se fracturan todo? ¿O terminamos todos enfermos? ¿Cómo hacen? Si hay que tener vocación, conocimiento y tiempo. Para bañar hay técnicas, para trasladar hay técnicas. Hay técnicas para que siendo un cuidador joven no se lesione la espalda, porque es lo primero que pasa. Problemas lumbares en lo que ayudan. Siendo joven estoy hablando. Imagínense una persona mayor ayudando a otra persona mayor. No existe, señores. Es más, lamentablemente en mi consultorio, una de las primeras consultas son parejas, casados, que cae uno, el otro intenta ayudar y caen los dos y cae la familia en dominó. Ahora ustedes dicen, qué pesimista, Valderrama, al final no dejó sin el servicio. Miren, yo les soy realista. Después ustedes intenten proyectar sobre ese conocimiento que están adquiriendo todo lo que puedan. Si se le ocurren más cosas, la pasa que es un momento que esto está ya bastante estudiado. Ustedes miran, ¿por qué en algunos lugares existe? Fíjense que no existe en todos los lugares. Hay que ver todo el punto de vista legal, económico, quién va a invertir ahí. Miren, mi hermana está en Málaga. ¿Saben qué compró mi hermana ahora? Un lugar para hacer una inversión. Un lugar que era de cohousing, que es como un country gigante, con pileta, cine, todo, fundió. Hace 10 años, lo compró a través del banco de remate, porque ahora lo van a transformar en viviendas tipo country común, ¿sí? Tipo barrio cerrado. Lo compró a mitad de precio. Hay algunos que funcionan, sí, pero empiezan a meterle cuando se dieron cuenta el servicio médico, y empiezan las demandas. Yo de acá no me voy. Yo tengo dependencia ahora, pero de acá no me muevo. Acá me vienen a ayudar y quiero el servicio. Y ahí viene la complejidad. Cuando te diste cuenta, armaste una institución que necesitas mucho conocimiento otra vez. Yo creo que la persona que está sola, que llega a grande estando sola, por más que no tenga familia, hay un problema previo ahí, que es la proyección de por qué esa persona pasó sola toda la vida y quiere de golpe a los 80, 90 años conseguir amigos o amistad o un proyecto. Por supuesto que todos podemos cometer errores, todos puede haber pasado cuestiones en la vida que no tuvimos alternativas, pero, de vuelta, el tema es la construcción previa a eso. Lo que tiene que pasar es una asesoría y sí lugares de que ustedes como arquitectos se diseñen para que entre los servicios haya una asesoría para construir una vejez lo más saludable posible. Como también se construye cuando ustedes salieron de la adolescencia hacia la juventud, hacia la adultez, y fueron construyendo un proyecto. De la misma manera se construye un proyecto para la vejez. Y lamentablemente la persona mayor es un sálvese quien pueda. Más en este país. Si tengo el dinero,
si tengo los servicios, si tengo quien me asesore, distinto y también con deuda increíble, pero por lo menos se entiende el concepto que necesita en aquel que pasa la niñez a la adolescencia y la adolescencia a la juventud. Ya hay todo un equipo interdisciplinario cuando se lo cuenta para asesorarlo, para estar encima, que lo vocacional, que lo otro. Ahora, vos te jubilaste, acá se jubilaron de arquitectos, y capaz que no lo llama más, no suena más el teléfono, y el otro día, ¿qué hago? Bueno, me voy y me junto con un montón de personas mayores en una casa. ¿Eso están seguros que quieren? Si no se llevan bien con los vecinos. A ver, yo estoy diciendo, no digo que a todos les pase esto. Estoy dando un ejemplo de algo muy frecuente. No significa que les vaya a pasar. Uno puede decir, no, a mí me encanta vivir con extraños y hacerme amigo y conocer, y lo haría ahora. Está bien, pero le digo, por lo menos de la generación, que eso está bien lo que han aclarado la persona que participó, hasta ahora no es así con las generaciones previas. Sí, distinto es, manteniendo con un cerebro sano y saludable, manteniendo mi independencia, que en un momento, si me surge juntarme, me surge hacer actividades, yo vaya a un centro a hacerlo. Porque ahí yo mantengo mi independencia, vivo solo, y a su vez tengo sociabilidad. No hace falta que me mude al lado o encima. O que, imagínense, la mayoría de esas casas que están hablando no es de una persona sola, son de dos. De golpe vos tenés a alguien al lado y no sabe quién es. Uno se cree que cuando uno llega viejo, van a ser todos viejos buenitos. Hitler envejeció, o sea, bueno, no envejeció justamente Hitler. Un mal ejemplo. Pero bueno, pongamos otro dictador, un asesino, un loco. No hace falta ya ese extremo. Un mala onda, como dicen ahora, que envejeció. Y resulta que viven con ustedes. Yo les digo a los jóvenes que justamente hablaron recién, cuando están estudiando, ya se juntan en una pensión para estudiar y se juntan con un amigo que no se bancan y se dicen, chao, me cambio porque acá no puedo vivir. Imagínense de viejo. Por favor, interrúmpeme porque no sé si estoy diciendo quizás algo quizás muy errado para ustedes, pero abierto y quizás puedo estar tranquilamente errado. Yo igual le hablo desde la experiencia de lo que voy viendo. Vamos a otros modelos, ¿sí? Vamos a otros modelos que tendrían que existir en mayor cantidad, pero ahí vamos a justamente el tema de conocimiento, y ese conocimiento lo ideal es que está acompañado de experiencia, no solamente conocimiento. A ver, ¿qué hay actualmente? Hay instituciones para personas mayores que les dije, es autoválidos, que para mí hay que sacarlo el término, hay que volarlo directamente, porque no existe un autoválido que se vaya a una institución geriátrica. Desde ya le digo que la palabra geriátrico está mal visto como proyecto, como institución, porque lo hicieron mal visto. Porque el problema no es la palabra, el problema es que uno le tiene miedo a los geriátricos en Argentina, porque una vez en el litoral vi un título que decía algo de que había más de 100 lugares no habilitados, como geriátricos no habilitados acá en la ciudad, y de los cuales actualmente están habilitados desde unos 20, ¿sí? Y a su vez lo que habilitan muchas veces con lo mínimo. Es más, cuando salió ese título en el litoral, fue tal el desastre que provocó el impacto, que salieron a crear lo que ahora le llaman OLEPAM, que es, le bajaron, creo que es así, no, es OLEPAM, me estoy confundiendo quizás el término, corríjame si me estoy confundiendo el término, porque la verdad que yo nunca lo usé ni tengo contacto, pero ¿qué hicieron? Es bajar los requerimientos para habilitar todo lo que se pueda, ¿me entienden? Así hacemos en Argentina. Sí, OLEPAM me dicen acá, bien. Bajar los requerimientos. Eso fue a partir de un título en el litoral en primera plana, de un periodista que se ocupó del tema. ¿Qué hicieron? Es lo mismo, pero dijeron, che, ¿cómo hacemos para habilitar esto en vez de mejorarlo? Y bajaron todos los requerimientos. Y miren que los requerimientos no son muchos. Y ahí quedaron la mitad. Bueno, entonces eso yo directamente nunca me metí en el tema, no hago política de servicios públicos, no me dedico a eso, me dedico a lo privado. Y sí les puedo decir en lo privado qué es lo que tendría que haber, por lo menos para la atención de aquel que ya empieza a generar o necesita algún tipo de atención y empieza con un tipo de dependencia. Es para cada estadio un servicio. Vamos a empezar desde lo más leve, o lo que cuando uno sí puede usar estando el cerebro sano. Nosotros en el puerto, en la Torre 2 de Amarras, tenemos lo que se llama, una institución que se llama Puerto Neurociencias, y dentro de esa institución Puerto Neurociencias hay un servicio para las personas con el cerebro sano para prevenir las enfermedades. O sea, van a adquirir hábitos para un cerebro saludable, van a entrenar el cerebro como si fuese un gimnasio para el cerebro, ¿sí? Se entrenan todas las funciones cognitivas, se arman esos ejercicios, van una vez por semana, 3 horas, y entrenan las funciones cognitivas de distinto modo, con psicólogas especializados, principalmente psicólogas y terapistas, especializados en brindar ese tipo de servicio. Se crea toda la institución,
y se hace un paseo por todas las funciones y uno se va con el cerebro que parece que se le sale por la nariz del ejercicio que hizo. ¿Sí? Eso es para prevenir el deterioro y crear esa famosa reserva cognitiva que hablamos antes. Eso a su vez se va intentando que la persona, a partir de la explicación de cada hábito, adquiera a su vez nutrición, ejercicio aeróbico, objetivos pequeñitos del cerebro, sepa para qué se levanta, y la sociabilidad ya está implícita en el lugar. De hecho, se han ido de viaje juntos. ¿Sí? Han ido a Europa de grupos de ahí. Y otros se juntan a tomar un café, otros no. Pero ¿saben qué? Si uno empieza a fallar, no están obligados a vivir al lado. ¿Me entienden? Pero se juntan y algunos se juntan muchísimo. Y otros que no son tan sociables, que lo cual, ojo que hay una diferencia entre, como todo, estímulo, la sociabilidad no es lo mismo calidad que cantidad. Lo ideal es la calidad de la sociabilidad, o sea, que busquen estímulos que realmente le hagan bien a ustedes socialmente, ¿sí? Saludables. No que se obliguen, pero sí es verdad que la sociabilidad es básica y es tan necesaria como el agua. ¿Sí? Ese servicio que yo tengo, bueno, esto es lo puntual, no sé si les interesa en ese sentido, pero en este servicio que yo tengo, traté de que es prácticamente único en el país, por la forma en que damos los estímulos cognitivos es única. Y van, le decía, cerebros sanos, y lo máximo que van a ese servicio es el deterioro cognitivo leve. El que yo les dije, que llaman solos, tienen un déficit que se constata por test, se hacen los test cognitivos, se establece un diagnóstico, la persona tiene un déficit que ese sí, digamos, tiene indicación, tiene que empezar a entrenar sí o sí para que no avance y se le acerque el Alzheimer, pero hay de ambos, están bastante repartidos, deterioro cognitivo leve y sin deterioro a estimularse. ¿Y qué comparten cuando van ahí en la sociabilidad? Que van con el mismo objetivo saludable todos, y eso ya te une en muchos aspectos, ya van todos con esa idea. De paso le digo algo muy interesante, que la mayoría son mujeres, de cada 10 hay 2 hombres nomás, y no por la edad en ese sentido, sino porque los hombres son mucho más vagos, tienen menos capacidad de prevención para su propia salud, y de ahí viene el problema a futuro, que quizás por eso nos morimos antes, ¿sí? Porque prevenimos menos. Pero bueno, hay hombres también, son la minoría, pero hay. Después de eso, seguiría lo que se llaman centros de día. El centro de día tiene distintas características, porque en realidad también el problema es cuando en el centro de día decir, bueno, ya la persona empieza a ir, la mayoría de los centros de día es todos los días, ya la persona no va una vez por semana, que fuese un gimnasio para el cerebro, sino que va a un lugar determinada cantidad de horas, a veces son 4, a veces son 8, no más de eso generalmente, y se empieza a brindar un servicio un poco más complejo en el sentido de asistencia. En general, empiezan a ir personas que ya pueden tener déficit de autovalidez. A la institución que yo decía, en ese servicio que brindamos, entran y se van por su cuenta. ¿Sí? Van, entran en el cerebro y se van. Esos sí son autoválidos. Y esos sí tienen autonomía todavía. ¿Sí? Esos son los verdaderos de autovalidez con autonomía. Entonces, el centro de día, en cambio, generalmente ya admite, y eso es muy variable, porque cada centro, cada lugar habilitado va poniendo determinadas características hasta dónde puede admitir. Lo ideal es que sean pragmáticos, ver qué servicios, qué profesionales, qué equipo profesional tiene para manejar los casos. Y generalmente manejan, por ejemplo, personas en silla de ruedas, manejan en general personas con una demencia realmente leve, a veces hasta moderada, pero empiezan límites a diferencia, ya que se diferencian de una institución geriátrica. ¿Por qué? Porque supongamos que hay que llevar a la persona al baño y está bastante complicado, porque una terapista no la va a llevar. O no, es raro, muy raro. Porque nada que ver con su profesión en sí misma a asistir al enfermo siendo como cuidadora o enfermera o asistente geriátrico. Una psicóloga tampoco, y entonces cuando empiezan determinados déficits se empieza a complicar el servicio. Ni hablar si la persona empieza a tener trastornos de la conducta, que no son manejables de manera no farmacológica, porque muchas veces las mismas actividades, que es lo primero que hay que intentar, las actividades que son trastornos de conducta no afloren, o directamente disminuyan o no se presenten, y cuando empieza la dependencia mayor, se empieza a complicar el centro de día porque empiezan a necesitar los cuidadores alrededor, y a su vez gente que audite esos cuidadores, gente que tenga conocimiento sobre cómo cuidar, y se hace un equipo de salud cada vez más grande. Ahí es donde se empieza a pasar a una cuestión de internación.
Ahora, yo dije al principio, no sé si lo dije esto, en realidad como concepto, las personas mayores tienen que estar todo lo que se puedan en donde elijan, en su casa, con lo más cercano, generalmente intenta si tienen familia, su familia, si tienen amigos del barrio, si tienen conocido el kiosquero, le gusta estar en su barrio porque vivió toda su vida y conoce a la gente, ese es el habitual. Pero ¿cuándo se empieza a pensar en la internación? Puede pasar por dos cosas. La más rara, que miren que yo en 18 años son contados con los dedos de la mano los casos, que vaya a una internación geriátrica, por lo que se llama, este es otro concepto muy interesante, fragilidad en geriatría. ¿Qué es la fragilidad? Es cuando la persona tiene autonomía, pero la autovalidez se empieza a perder, y en vez de ser un vaso, o sea, sigue siendo un vaso, pero en vez de ser un vaso de plástico se convierte en un vaso de vidrio. Entonces, esa persona que ya tiene miedo de caerse en la ducha y que no lo encuentre nadie, y no tener sus servicios. Ahora, ninguno de esos 5 se fue a averiguar a mi institución a internarse por gusto, sino porque lo necesitaba, porque se siente frágil y necesita los servicios de asistencia. Los casos que hemos tenido son muy particulares, las personas firman que pueden entrar y salir porque tienen autonomía, firman y hacen la suya y van y vienen. Ninguno, si fuese por elección propia, le hubiese gustado estar ahí. Lo hacen por una cuestión de necesidad. Y sí, por supuesto, ahí desde la arquitectura uno puede brindar todo el servicio para que mantenga la independencia todo lo que se puede. Pero a su vez, si está yendo por fragilidad, es porque seguramente necesita fragilidad, necesita alguien que lo supervise para ver cómo se está bañando, que vea cómo está comiendo, que le controle la medicación, que si tiene fiebre lo ayude, que si se constipa vea qué tienen que hacer para la constipación. Entonces, eso es lo que buscan el servicio. Y eso tiene que estar. Entonces tiene que haber un equipo de salud mínimo, con conocimiento y auditado alrededor. Porque no es solamente conocimiento, es quién audita y quién maneja la institución. Son pocos casos. Después, ya para una institución, cuando la persona pasa de la casa a la institución, hay 2 criterios fundamentales. Uno, cuando ya no se pueden brindar los servicios en la casa con cuidadores, si es que, o sea, supongamos que lo logran en la casa, juntan los cuidadores, juntan los enfermeros, y empiezan el servicio. Bien, si el servicio se le puede brindar, por supuesto, como ustedes piensan, cuanto más complejidad médica y de enfermería tienen, más difícil brindar el servicio, porque necesitas solamente un cuidador, necesitas un cuidador capacitado, con conocimiento y vocación, y el servicio de enfermería o médico arriba. Entonces te empieza a armar un equipo de salud, que o es imposible de pagar, y actualmente prácticamente es imposible de conseguir. Imagínense que unos médicos, yo no hice domicilio, creo que nunca, y trabajé en instituciones públicas, trabajé en un SANCO, pero no hice domicilio, porque en Argentina no es redituable. Es así, no vale el costo. Y es muy difícil conseguir médicos y menos especialistas a domicilio. Entonces es muy difícil en un equipo de salud. Y aunque uno brinde el servicio, también empieza a ser tan costoso que primero que termina siendo con todo eso montado y generalmente muy difícil auditar, porque cada lugarcito de eso que se termina haciendo en la casa con tanto equipo de salud se termina transformando en una mini institución que auditar y coordinar. Entonces se empieza a complejizar y es costosísimo y difícil de coordinar y auditar. Y cuando se dieron cuenta de decir, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Acá hay otro servicio que está armadito y es menos costoso. Bueno, entonces, el primero es cuando se le terminan los servicios, ya sea por acceso, porque no está el servicio, no tienen el dinero, porque no existe en el lugar, y no pueden tenerlo en la casa. Y el segundo es cuando está el servicio de forma parcial, pero la auditoría que llevan sobre ese servicio los familiares termina produciendo un efecto dominó sobre los familiares con un trastorno de sobrecarga del cuidador, con ansiedad, se arma una pyme, donde por más que a veces tengas una empresa tenés que estar vos mirando, eso lamentablemente pasa cada vez más, hay cada vez menos formación, no solamente en este rubro, en muchos, y entonces termina produciendo que el familiar esté encima y llega un momento que, aunque no quiera, por más que tenga todo el amor, cae. Y cuando cae es otro criterio, lo ideal es antes que eso pasa, de llevar a la persona a la institución para que se le brinden los servicios. Y por último punto, volvemos a los servicios entonces de internación. ¿Qué tendría que ser lo ideal? Nosotros tenemos una institución de internación que acá es modelo, y en países desarrollados es una institución más. Bien armada, con mucho conocimiento, pero son todas iguales. En otros países, hay pocos países con esto, pero en un país desarrollado, donde se le da importancia a la persona mayor, donde se le brindan los servicios que tiene que brindar y pueden acceder,
La institución nuestra es una más, como tiene que ser, de muchas más. ¿Y qué se hace? Son niveles. Nosotros tenemos 3 plantas. Cada planta un nivel de asistencia. Leve, moderado y severo. La planta baja nuestra, por ejemplo, nuestra institución de internación, la estructura edilicia es una enfermería vidriada con piezas vidriadas alrededor para aquellos que llegaron a la etapa más severa de una enfermedad y queda muy poco control del cuerpo hasta para mantenerse en una silla. De hecho, tenemos poltronas, sillones para evitar el paso a la cama todo lo que se pueda, porque en la silla el cerebro a veces pierde la capacidad, como si fuese un bebé de 3 meses, de mantener el tronco y la persona se lateraliza. Habrán visto muchas personas mayores enfermas que tienen pulsión, se van hacia adelante o hacia atrás y se caen. Y el que no lo sabe manejar lo acuesta, y hay muchas instancias intermedias con protocolos para manejar. La estructura edilicia está armada para una observación de aquel que ya que empieza a quedar quietito porque su cerebro lamentablemente lo obliga, no tiene otra capacidad de movilidad, y generalmente viene acompañado de pérdida de autonomía, o sea, viene generalmente acompañado, casi en todos los casos, algunas excepciones, de pérdida cognitiva. En general, viene acompañado de pérdida cognitiva importante. Entonces, se arma una estructura edilicia alrededor de una enfermería para una observación continua de aquella persona que tiene mayor movilidad. No es lo mismo un pasillo donde la persona está al fondo en una pieza, que esté alrededor de los que lo asisten permanentemente. Se arma una estructura alrededor, ¿sí? No es igual a una terapia intensiva, porque la terapia intensiva están todas las camas juntas. Acá hay piezas separadas, pero alrededor de un semicírculo, alrededor de una enfermería vidriada. De hecho, hasta las habitaciones tienen paneles de vidrio. ¿Qué más? ¿Qué es, en realidad, si ustedes me dicen, esto es importante, la arquitectura para este tipo, sí, es importantísimo. Pero no se puede montar una estructura así si no, al final no se tiene conocimiento, experiencia y auditoría sobre lo que hay que brindar. Eso se llama, en el sector se llama cuidado intensivos. ¿Sí? Cuidado intensivo. ¿Qué es el cuidado intensivo? Por ejemplo, hay una planilla que cada 2 horas hay que rotar la persona para que no se ulcere, no se escare, lo que la gente dice escara, cada 2 horas se la rota y se firma que se la rotó. ¿Vieron que los sanatorios uno entra por una neumonía y sale con un agujero en la espalda? Bueno, no tendría que pasar. En nuestra institución no pasa. Se lo rota cada 2 horas para que la persona no pierda dignidad. Porque ¿qué es lo que tiene que mantener? Y esto no sé por qué no lo nombré antes. ¿Qué es lo primero que se tiene que mantener en un servicio? La dignidad de la persona. Que la persona no se le agregue a la vejez la falta de dignidad por falta de higiene, cuidado, nutrición, estímulos básicos, ¿sí? Entonces, la estructura edilicia es necesaria, pero no es lo primero que se necesita. Esto es como pasa en muchas cuestiones estatales. Vieron que primero arman los castillos y después ven cómo construyen con los impuestos los castillos, después ven cómo reclutan soldados y forman los soldados. Es al revés, o sea, primero hay que reformar la gente y después se construyen los castillos. Acá hacen hospitales, después abandonan uno, hacen otro. Desastre, desastre. En un país desarrollado tiene que ser eficiente el gasto. ¿En qué se va a invertir? Entonces, ¿qué personal tenemos? ¿Qué conocimiento? ¿Quién lo va a dirigir? ¿Qué innovaciones podemos tener? Por eso, y también para ir terminando, aplaudo este tipo de emprendimiento, este tipo de charla y jornada transdisciplinaria, porque ustedes por lo menos yo lo quiero que se vayan con un conocimiento a dónde brindar los servicios y a partir de construir servicios e innovar ustedes cada vez mejores los servicios. La planta baja es ese cuidado intensivo, después tenemos un estadio moderado, que fíjense que la estructura de edilicia ya cambia completamente, porque ya no tiene que ser alrededor de la enfermería, porque ya sea asistidos o por cuenta propia todos se levantan, y de hecho se intenta que estén todos lo menos posible en la pieza, en la habitación, porque generalmente el que se encierra en la habitación con el tele es el que pierde estímulos, de hecho lo pierden toda la vida. Si tienen nietos o hijos que están con el celular de 10x5 encerrado en una habitación de 10x5, sáquenlos, desesperadamente sáquenlos de ahí. Porque no están recibiendo el estímulo que tienen que recibir, se reciben una parte muy chiquita. Si están frente a una pantalla de videojuego, lo mismo. Y si a una persona mayor se le encierra entre 4 paredes con un tele, lo mismo. Imagínense cuánto aguantan ustedes con el cerebro actual 3 meses mirando televisión casi la mayor parte del tiempo. Todo el día. Yo les puedo apostar que a la semana no saben dónde están. Uno se entra a perder, ¿me entienden? Pero literalmente se afecta a lo cognitivo y a largo plazo se afecta ya la estructura neuronal por la falta de estímulo. Entonces ahí al revés, se le levanta todo el mundo, es todo vidriado la calle, todo es una esquina vidriada completamente el primer piso de la calle, fíjense qué diferencia con la estructura de la planta baja, y ese vidriado permite un contacto continuo todo lo que se pueda con el exterior, ¿sí? Y a su vez
en cada piso se planifica un estímulo cognitivo adaptado. No es lo mismo el estímulo que va a recibir un chico en preescolar que en séptimo grado que en la facultad. Entonces acá es lo mismo, y se planifica para explotar todas las funciones cognitivas y lo emocional sano que tengan, para explotarlo y crear condiciones las que queden todo lo que se pueda, y ahí sí se agrega el concepto de calidad de vida. Una vez que se cubre la dignidad, la calidad de vida que se pueda brindar. Y eso va ajustado, una vez que se brindan los servicios, de la biología de la persona, cuánto aguante la persona. Porque uno dice calidad de vida, sí, pero si tenés destruido el cerebro, ¿qué calidad de vida queda si estás postrado? Lo que tenés que mantener es la dignidad, que la familia se desespera cuando tiene una úlcera por todos lados, está sucio, o no saben cómo manejar una constipación y termina internado con un bolo fecal. Entonces, ese piso está armado para un estadio moderado. Después hay un estadio leve, donde igual se necesita asistencia y supervisión para todo, pero también con una ida y vuelta ya con los otros pisos. En ese último piso hay un gimnasio con una sala de kinesiología chiquita para actividades que lo pueda hacer, caminadora, hay bicicleta fija, aparatos de kinesiología, y una terraza muy amplia para actividades al aire libre. Una terraza de 250 metros cuadrados, donde siempre está lindo el clima, hasta se hace huerta, con huertas elevadas, hay cajones, donde para poner, entonces uno puede estar sentado y no hace falta que esté parado trabajando en la huerta. Y bueno, imaginen que hay 5 horas de actividades por día, 3 a la mañana y 2 horas a la tarde. 4 terapistas, 3 kinesiólogos, profesor de música, profesor de gimnasia, psicóloga, con todo un equipo donde se reúne. Ahora el viernes se festeja el Día de la Primavera, siempre festejamos un poquito más tarde porque si no ese día no van por la familia, y bueno, ya hay todo un festejo que se prepara, todos los meses hay un festejo y actividades diarias de todo tipo. Manuales, visuales, tenemos pantallas táctiles para aquel que lo pueda aprovechar, pantallas táctiles con ejercicios para estimulación cognitiva. Así puedo seguir, ¿sí? Pero ¿me entienden la diferencia de servicio y ahí la proyección arquitectónica cuando uno empieza a ser realista en lo que realmente se necesita para cada etapa? Yo creo que todo se puede hacer, pero hay que, teniendo este conocimiento, ¿a quién lo voy a limitar? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo lo voy a auditar? Legalmente, ¿cómo lo voy a armar? ¿Qué me permite la legislación? ¿Quieren que le diga algo básico de la arquitectura para la habilitación de una institución geriátrica? ¿Ustedes sabían que en una institución geriátrica no se puede tener una habitación de una persona? ¿Sabían eso? Se permiten de 2 a 4. De a 1 no se puede. Vamos a empezar por lo básico, ¿me entienden? Yo por eso dejé las cuestiones arquitectónicas puntuales para lo último, porque yo creo que me achico un poco porque ustedes son todos arquitectos y va a ser difícil que yo pueda aportar más lo que ustedes pueden investigar y conocer. Pero primero, ¿por qué da una? Porque es una ley bastante vieja que viene de la época del infecto contagioso y se consideraba que la única habitación que había individual era para tuberculosis, para cuestiones de infectos contagiosos. A tal punto que sigue siendo así, te obligan a tener de todas las habitaciones una que sea individual, para eso. ¿Sí? En realidad el concepto se basa en que si la persona está sola justamente puede estar aislada, pero no necesariamente, porque hay casos que, como yo les conté al principio, son contados con el dedo en la mano, que la persona se interna y quiere mantener una independencia total y quiere estar en una habitación sola, y actualmente la única forma es que no esté ocupada la otra cama, lo cual la institución pierde muchísimo dinero y es imposible porque es como un hotel, ¿sí? Y por una ley que no está actualizada. Sí tendría que una ley y afinar y qué actividades se le brindan a las personas para estímulo social, estímulo cognitivo, de todo tipo, emocional, para que realmente sociabilicen en la institución. Pero no quita que la persona pueda tener una habitación individual. En la práctica termina pasando que hay instituciones que hacen la habitación individual igual y ponen una cama y bueno, en realidad ponen 2 camas, después sacan una y dejan una. ¿Me entienden cómo funciona? Pero fíjense cómo son las leyes de... Bueno, creo que ya por el tiempo que me habían dado ya estoy. Yo lo que les iba a decir es, háganme preguntas porque hay muchas variables donde podemos seguir profundizando. Por favor, yo hablé mucho, háganme preguntas y yo voy a intentar responder lo que tenga conocimiento, lo que pueda, ¿sí? Sí, hay algunas preguntas ya en el chat, si quiere ir viéndolas. ¿Me podés leer vos en voz alta, por favor? Sí. ¿Vos Bueno, una de las últimas preguntas que le hacían era si es una ley de salud mental, esa que dijo sobre las camas, y si eso depende de la figura de la institución habilitada. Bien, sí. Actualmente, por ejemplo, mi institución, que está
clasificada, la clasificación es para semidependientes y dependientes, la habilita el Ministerio de Salud. ¿Sí? Hay pocas, yo no sé si soy, sí, digo así como propio, pero es propio, bueno. Quizás somos la única institución en Santa Fe, quizás hay alguna más, no sé si después se habilitó otra para eso. ¿Por qué? Porque hay muchos más requerimientos. ¿Qué hacen todas las instituciones? Van a lo básico, habilitemos de la otra forma. Habilitemos para autoválidos. Es autoválidos, semidependientes y dependientes. ¿Sí? Y nosotros en realidad tenemos un sector para dependientes y el resto, la mayor parte, para semidependientes. Dependientes es un sector, que es un porcentaje, si no me equivoco mal, es un 20% de nuestra institución. El otro 80% es semidependientes. Pero es un concepto de semidependiente y dependiente. Está bien, puede tener una lógica más que la autovalidez, que para mí está mal llamarlo ya así, puede tener una lógica más coherente, porque es justamente la dependencia que la persona puede generar. Pero tiene relación la clasificación al nivel y protocolos de cuidado. Imagínense que tenemos tantos protocolos de cuidado que no todo es informatizado. ¿Qué significa? El médico da la indicación por sistema por la cual sale una pantalla por piso en la enfermería, la cara del residente, el horario que hay que cumplir la indicación por cada uno, y salen control de signos vitales, rotaciones, curaciones, medicación de cada uno. La enfermera aprieta OK o aprieta OK cuando cumple la indicación y eso se audita. A su vez salen colores, verde cuando está porque tiene que cumplirse la indicación, rojo si se pasaron del tiempo y amarillo cuando todavía no llegaron al tiempo. Es una por piso, todo informatizado. No usamos report de papel porque todo se confunde y se pierde como en un sanatorio o un hospital. Nos usamos todo informatizado. De hecho, está tan armadito que me llega al WhatsApp la información. ¿Sí? Es un sistema que, además de archivar, me la manda al WhatsApp. Entonces, los médicos estamos todos en grupos. Bueno. Entonces, ahí leí recién, por ejemplo, el tema de los metros cuadrados. Miren, sí, están estipulados los metros cuadrados. Si no me equivoco, la única... Esto no... De vuelta, esto es chequeable, esto se buscan justamente en el Ministerio de Salud, se acercan, le preguntan la última actualización para habilitación de instituciones dependientes y semidependientes, le van a dar toda la reglamentación. Nosotros tenemos tal cual, metro cuadrado por metro cuadrado, en las habitaciones, en el Zoom, dependiendo de la cantidad de personas, el tamaño del Zoom, el tamaño del espacio libre. Por supuesto que son 3 pisos, tenemos que tener un montacamilla. No tenemos ante un ascensor, tenemos un montacamilla que entran 8 personas, el peso de 8 personas. Todo está estipulado. Pero que justamente lo que tiene que ver con ustedes, miren qué interesante y por qué quiero que hagan esto. ¿Saben qué arquitecto contraté yo para hacer mi institución? Ninguno. Me tuve que arreglar solito, porque no encontré a alguien formado en esto. Lo hice yo, y le soy sincero, terminé contratando un maestro mayor de obras, porque dije, si ya me voy a dedicar a dirigir, bueno, que alguien me controle la ingeniería, que me controle todo lo que tiene que ver la estructura, pero si los espacios los voy a diseñar yo, y diseñé todo yo, todo, hasta los baños, la estructura esta que dije semicircular, todo. Por eso es interesante que hagan esto. Pero antes de entrar en lo fino en la arquitectura, primero, todo lo que hablamos antes, ¿a quién le brindo el servicio y para qué? Y ahora empiezan a entender a quién les van a brindar el servicio. Entonces sí, todo está estipulado. Era 9 metros creo la más chica, la individual, después creo que salta a 15 metros, después a algo de 20, y después creo que 25, la de 4 camas. Ahí Laura levanta la mano, Laura Liberty. Sí, ¿Sí? hola. Sí, la pregunta, digamos, es como en dos partes. Por un lado, para cómo adaptar una vivienda para alguien que todavía, digamos, es un grado leve, por ejemplo, el tema de que sabía que por ahí es mejor tener una cocina eléctrica que una cocina a gas, el tema de que si tener precauciones por si se quiere escapar de la casa la persona, digamos, como tipo de trabas, y ese tipo de cuestiones para adaptar una vivienda para una persona que, digamos, para que no pase lo que sabemos que puede llegar a pasar, o por lo menos morigerar eso. Y por otro lado, una institución, por ejemplo, cómo ustedes cuidan el tema de la seguridad, o está también este
que se quieran escapar, y de las cuestiones de accesibilidad. Bueno, ahí ya planteaste el tema del ascensor camillero, que digamos, los que tienen más, los que son más ambulatorios, están en el piso superior y demás, ¿cómo se maneja eso en cuanto a la estructura edilicia? Dos preguntas. Voy a intentar, digo, en muchísimos puntos tenemos que hacer una clase exclusivamente de eso. Cuestiones de accesibilidad. Lo que pasa es que lo que tiene que ver con accesibilidad, muchos de ustedes ya lo van a hacer mejor que yo, pero igual, está bien que está preguntando porque a veces hay más allá de lo que le enseñen, quizá en la práctica cómo funciona. Cuestiones básicas. Todas las puertas tienen que tener, eso lo exige el ministerio. No me acuerdo si dice el ministerio 80 o 90, pero mínimo 80 para que pasen la silla de ruedas, si no tienen que tirar las puertas abajo. Y eso le pasa también en las casas. Lamentablemente a veces hay que adecuar los marcos. Si van a construir una casa, ya cuando sugieran a cualquier persona que se la está construyendo, che, hacemos de 80 para que, y si alguna vez te fracturás, te pasa algo y no vas a poder salir de la habitación. ¿Cómo no vas a poder? Y porque no te pueden llevar a UPA. Tenés que pasar una silla de ruedas, y las sillas de ruedas generalmente necesitan un espacio de 80 interior. ¿Qué más? Acá dicen el libre entre marco 85. De realidad depende de la silla de ruedas. Hay silla de ruedas de 70, 75, 85, 90 y 95. En realidad depende del tamaño de la persona. Pero un promedio es 80. Ojo que si es una persona obesa con ansiedad mórbida, no pasa por las de 80, tiene que ser 90. Todo es costo. Ustedes sabrán mejor que yo lo que cuesta una diferencia de marco de 10 centímetros, porque el problema es que la mayoría de esos marcos hay que mandarlos a hacer. ¿Sí? No son estándar. O son más difíciles de conseguir, más ahora. Rampas, no tiene que estar todo nivelado, no construyan con desniveles. Si van a construir cero, por supuesto, todo nivelado. Respecto a los pisos, tienen que ser el piso lo menos rebaladizo posible. ¿Saben que le tiro un dato ahora por si agarran un lugar que ya está hecho los pisos? Que quizás la mayoría lo sabe. Ahora venden unas pinturas que no sé el nombre técnico, que se pone como un acrílico con un arenado, que uno le pasa al piso y es impresionante el agarre que queda. Tiene su durabilidad, o sea, después de un tiempo se va un desgaste eso, pero se vuelve a pintar. Eso inclusive habría que incluirlo en el Ministerio de Salud porque esa tecnología antes no estaba, o no estaba ese tipo de material y no se tenía en cuenta. Entonces te hacen levantar todos los pisos de cero o poner pisos arriba que sean antideslizantes. Y alcanza el antideslizante y en lugares que a su vez hay humedad, como los baños, hay que poner gomas para que se trate de evitar lo mayor posible. Después, paredes. Cuanto más agarraderas tengan bien puestas para cada sector, mejor. Por ejemplo, son los baños, además de lo que exigen, tenemos una que cierra por delante, es como un pasamanos que cierra por delante y otro que cierra por el costado. Además de la supervisión de aquel que necesita continua la acudidora, que es lo más importante. ¿Qué más? Respecto a las entradas, bueno, sí, si está elevada la casa necesitan rampas. Las rampas, como ustedes saben más que yo, tienen cada metro una pendiente. Respecto a la luminosidad, también hay cuestiones básicas, como en la mayoría de las casas, que para una habitación tenés que tener un espacio lumínico de tantos metros por tantos metros, y lo ideal es que amplíen la luminosidad todo lo que se pueda, pero teniendo en cuenta el calor y la luz de Santa Fe. Ojo lo que da al oeste. Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos que poner todo DBH, creo que se llama así, el doble vidrio, para tratar de impedir el paso y con el consumo de energía, que es bestial cuando da al oeste un sector de la institución, que son paneles de vidrio que son muy grandes, tienen 3 metros por 2 de alto. ¿Qué más? Después, respecto al tema de las puertas que decían recién, miren, en el caso nuestro, lo que tenemos que se usa muy bien son con códigos. Lo que hacemos es, la familia, todo familiar, se pone un código muy simple, que el familiar lo sabe, el que entra lo sabe y pone un código. Ese código, es más, tenemos doble puerta. Tenemos una puerta al exterior y una puerta interior. Esta modalidad es muy vista, no tanto en geriátricos, que es muy pragmática igual, pero ¿saben por qué? También por un tema de seguridad, como pasa en los bancos con las dobles puertas. Porque si alguien se manda, queda entre las dos puertas, las dos salen por portero a través de camaritas. Entonces queda la persona entre medio, por una cuestión externa, y alguien entra a robar, no sé. Y a su vez ayuda a la contención de la persona que supongamos deambula y no sabe dónde va y empieza a abrir puertas y puede irse al exterior.
Ese protocolo que yo le estoy diciendo básico de doble puerta con códigos de seguridad, que son digitales, ¿sí? Sabe guiar al portero, parece muy simple, pero debemos ser seguramente la única institución que lo tiene de esa manera. Es la doble puerta seguro. Y es algo relativamente simple. Pero le digo un paréntesis entre eso. Hay una diferencia que ni hablamos entre psiquiátrico y geriátrico. ¿Cuál es la diferencia entre psiquiátrico? Hay muchas, pero el segundo punto para habilitación de un geriátrico es que la persona no puede tener trastornos neuropsiquiátricos, creo que dice la ley, o dice psiquiátricos o conductuales, que afecten al resto del grupo, al resto de la población. O sea, que si esa persona con medidas no farmacológicas, como las actividades y toda la contención, más la farmacología, cuando hace falta, que no se deja lo no farmacológico, se mantiene siempre, y si lo primero se prueba. Si una persona a 3 de la mañana empieza a gritar por un síndrome demencial, lo primero que se hace es se lo intenta levantar, se lo despierta, se lo intenta orientar con palabras simples si se puede, se le pone como si fuese un chico que se lo malcría, se le prende el tele, se le ofrece algo de tomar. Es más, nosotros tenemos preparadas actividades para cada uno si se despierta a determinada hora, pues sabemos lo que le gusta. A alguno le gusta el bonsái, entonces le ponemos un bonsái a las 3 de la mañana para evitar la medicación cuando tiene un nivel de excitación importante. Tenemos música, folclore, tango, cumbia, música clásica según a cada uno que le gusta, y eso muchas veces tranquiliza, suele escuchar música agradable. Todo para evitar farmacología. Cuando la adaptación de los trastornos conductuales entre la farmacología y lo no farmacológico no alcanza, y la persona tiene lo que se llama deambuleo errático. El deambuleo errático es la persona que deambula sin saber a dónde va y va abriendo puertas. Y por ahí la cuidadora miró para un lado y se escapó por otra puerta. Bueno, ahí es donde vienen esas barreras físicas hasta cierto punto, porque la diferencia con un psiquiátrico es que está sectorizado por tipo de trastornos de conducta. Y sí ahí exigen determinadas barreras de por medio. De hecho, un psiquiátrico en su mayoría van a ver algún tipo de guardia en la puerta las 24 horas, más los privados. Algunos inclusive han llegado a ser policías porque ya que están, pagan por seguridad. Pero están en la puerta porque inclusive la conducta, lamentablemente, de un paciente enfermo puede ser a veces violenta físicamente, agredir a las cuidadoras, agredir a los médicos, agredir a otra persona, y en un psiquiátrico tienen que tratar de contenerlo en lo que puedan, y se necesita un guardia que haga eso, además muchas veces de la persona de salud, que lamentablemente digo porque no sé por qué no hay más hombres, en cuestión de vocación, pero son mujeres, muchas chiquititas con poca fuerza, y en lo pragmático eso influye al momento de agarrar a alguien violento y ni hablar si tiene un tamaño grandote o si hay que trasladarlo. Bueno, esa es la diferencia entre un psiquiátrico y un geriátrico básico, el manejo de las cuestiones conductuales. Y que tiene que ver con la pregunta que tú estoy hablando por el deambuleo errático, que hasta cierto punto, con todas las barreras físicas que yo hablé, más todas las barreras de contención, de estimulación y no farmacológicas, más lo farmacológico, ahí se ve la adaptación. Perdón que voy hablando rápido porque no me quiere con el tiempo y dígame si no se entendió porque hablé muy rápido. Preguntan también cómo se comporta ese sistema de seguridad y doble puerta en el caso de incendio. En casos de incendio. Bien, tiene como debe ser, tiene unas barreras que cuando se empujan pasa la persona. Pero aunque parece simple eso, la persona con declive cognitivo, a ver, primero, son dos cosas. Tenemos a su vez otras dos puertas más. Con, ¿cómo se llama usted? Perdón, yo los nombres técnicos por ahí no los conozco. La barrera para incendio para abrir las puertas, que uno la toca, empuja y sale, ¿sí? Tenemos las puertas con ese tipo de barrera. Y a su vez, las que tenemos con el digital, o sea, ya tenemos una salida de incendio con un antipánico, me dicen, exacto. Con las barreras antipánico, y a su vez tenemos un protocolo que se habilitó, eso te lo exigen. Ahora no me acuerdo, sí, te lo tienen que exigir, ahora no recuerdo, nosotros los tenemos, para casos de incendios, justamente con las salidas para donde están esas antipánico. Tenemos 3 salidas en nuestro caso. Una puerta muy grande, que es tipo portón vidriado, otra puerta, es más, como está en una esquina, una sale por una esquina, otra sale por otra. Y se ponen, y de todas maneras, en esas puertas o sea, a esto voy, que si tienen una sola salida está perfecta. Fíjense como arquitecto usted enseguida van encontrando las cuestiones básicas de seguridad y estructura.
Si tienen una salida, va a ser muy difícil que haga esa doble puerta y con código. Por eso exactamente que acaban de decir. Si tienen la suerte de tener con nosotros varias salidas, 3 en este caso, no hay problema, porque la contención frente al incendio se hace hacia la otra. Pero de todas maneras, nosotros a su vez tenemos un botón que en realidad se golpea, que cuando la persona pasa, ¿sí? Sin poner el código. Y yo sé que parece simple, pero la persona con demencia, excepto que lo vea y lo aprenda de alguien que lo hizo, no lo pasa, no lo usa. Bien. Me pregunta si quieren, yo a disposición. En un momento leí, y con mucho gusto me gustaría escuchar, que decía que tuve un error de criterio. Corríjame, por favor, si hay cosas que tienen que corregir o les parece que están mal. La idea es que justamente se construya acá para un servicio mejor para las personas mayores, ¿sí? Que para eso me ofrecía ad honorem. Esta charla es ad honorem. Sí, yo creo, perdón, Luciana Viñuela soy. Creo que está buena la charla y creo que nosotros, cada uno de nosotros va a ir tomando de todo esto un montón de cuestiones que desconocíamos y otras que conocíamos y complementan el conocimiento que ya tenemos sobre el tema. Esto da una visión de patologías y de formas de envejecer, digamos, de lo que puede pasar. Y obviamente que a la hora de desarrollar un proyecto, cuando uno tiene un encargo, acá hay muchos arquitectos que están conectados, que son especialistas en salud y conocen mucho las reglamentaciones y todo, y por eso era esta charla como para complementar un poco desde una mirada interdisciplinaria lo que podría enriquecer a nuestra práctica. Hablando siempre de buenas prácticas, ¿sí? Porque a veces faltan esos programas de posgrados, faltan algunas instancias que necesitamos fortalecernos nosotros mismos como profesionales. Entonces, por eso es que invitamos y alentamos a estas situaciones de intercambio. Nos parece, puntualmente, me parece muy enriquecedor, o sea, este intercambio, más allá de que algunas cosas compartimos, otras no. Nosotros, nuestra práctica está muy reglada por las reglamentaciones, tanto del ministerio como de los colegios profesionales, y a veces hay muchas deficiencias en determinadas reglamentaciones que, como vos ya dijiste, son obsoletas y son viejas. Entonces, nosotros necesitamos la práctica actual y cómo esto, o sea, uno cuando construye algo lo proyecta para la contingencia, pero también pensando en un futuro. Porque una edificación es para 60, 70, 80 años, más allá que después cambie la función y uno le da determinada flexibilidad que puede tener y puede cambiar. Pero bueno, me parece así como para redondear, y si alguien más quiere aportar a la charla, es abrir la cuestión a saber esta cuestión de autonomía, de autovalidez, de cómo se diferencian, cómo nosotros estamos envejeciendo, o qué está pasando con nosotros, ¿sí? Como sociedad estamos envejeciendo, qué pasa con esta situación que vos nos planteabas con el tema de esa interrelación social que se habla de los cohousing y que en algunos países va mejor, acá no se ve, nosotros sabemos que estamos muy atados a lo que es familiar, pero no sabemos de acá, como planteaba Yamil, de acá a 20 años, 30 años, cómo se está pensando o cómo se está proyectando la medicina, cómo se ve desde la medicina, para nosotros también desde la arquitectura poder acompañar esos cambios. O sea, más que nada ahora sabemos un poco la realidad que nos planteaste, la de tu clínica y todo, se abren un montón de dudas, se abren un montón de debates y un montón de discusiones que es un montón de material para nosotros para ir procesando, ir tamizando, y también ir volviendo a encontrarnos, volviendo a debatir y volviendo a rever un montón de cuestiones. Pero bueno, es esto de ver a futuro hacia dónde estamos yendo. Me parece perfecto, le voy a decir, me gustó mucho, yo le dije que sí a esta charla porque, bueno, en realidad no es la primera vez. Mi padre, inclusive dimos un curso en UNL de arquitectura gerontológica, estuvo con materia optativa. Ahí sí hablamos de detalles arquitectónicos puntualmente, que digo, no es el motivo puntual de mi charla, porque recién me preguntaban la ley, recién pasaron ojo que, ahí está, la ley que se rige el Ministerio de Salud, y después, que al final no lo dije,
corríjanme esto, porque yo nunca trabajé con ellos por el tipo de institución que tengo. Después está, creo que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, que habilita lo que es para autoválidos. Eso estoy seguro que es para el Ministerio de Salud por un lado, y por el otro, que no estoy seguro el nombre de la Secretaría, que creo que es Secretaría de Desarrollo Social, que habilita para autoválidos, y también habilitan centros de día. A su vez, el Colegio de Médicos, como tengo habilitado en la institución mía en el puerto como centro de día, también habilita centros de día. Creo que siempre falta una conexión e interacción ahí. Pero esas son las distintas leyes que hay. Por un lado, Ministerio de Salud para dependientes y semidependientes, después para lo que llaman autoválidos, para mí me han llamado, está la parte de desarrollo social, y aparte centros de día, que es desarrollo social o colegio de médicos. Y a su vez, por supuesto, todas las habilitaciones municipales para lo que sea, ¿sí? De todo tipo de habitaciones. Te piden habilitación de todo. De hecho, nosotros somos los más auditados de todos. Pero bueno, respecto a lo que justamente eso, yo no me pone, pues yo puedo haber hecho la clase, ponerme a leer los reglamentos, pero es más, me Es que ofrezco. no. A ver, no vamos por ese lado porque los reglamentos uno los tiene, los conoce o sabe dónde buscarlos. Es justamente esto de cómo se ve desde la medicina la evolución, cómo estamos envejeciendo básicamente, y tener esta situación de interdisciplinaria de poder contactarnos y poder charlarlo. O sea, Ofrezco que si alguno de ustedes está interesado en irse a las secretarías frente al Ministerio, por ejemplo, y siempre frente a la Secretaría de Desarrollo Social, y decir, che, vamos a rever los puntos desde el colegio, lo cual sería buenísimo. Y vamos a hacer una cuestión transdisciplinaria para reevaluar los puntos actuales y reformular cuestiones. Y ahí me ofrezco con mucho gusto, y vamos ustedes, y de hecho podemos juntar otras transdisciplinas más. Y nos juntamos a ver qué es lo mejor para modificar algunos puntos, dejar lo que están bien, como decimos, para lo actual y a futuro. Yo no tengo la bola mágica, no, yo mismo, yo creo que ustedes están seguros ustedes de cómo van a ser cuando sean viejos, las personalidades que van a tener. Es difícil, uno puede hacer una proyección. Yo lo que sí sé cómo son los de ahora. Sí sé cómo van a ser también los de dentro de 20 años, eso también lo sé. Lo que no sé cómo van a ser los dentro de 40. Puedo tener una proyección, una idea, hay estudios sociológicos de gerontosociología, pero le digo que lo actual, lamentablemente, ideal es que uno se proyecta, que lo está proyectando de un cerebro sano, con un cuerpo sano, sin dependencia, sin, como dijimos hoy, sin fragilidades de la geriatría, y ahí viene el problema de proyección. ¿Saben cuándo es muy frecuente esto? Pasa siempre, ¿eh? Miren, nos hemos tenido, le cuento, no yo no, Aramos dijo el mosquito, mi padre todavía de hecho está esa institución, pero no, para que te quede claro, nada que ver actualmente el servicio que se brinda ahí. Hay una institución, Camino a Esperanza, en Colonia Pujol, que tiene 4 hectáreas. No me acuerdo ahora cuántas camas, supongo que eran 50 camas, casi el edificio en su momento nuevo. Mi padre con unos socios, mi padre médico geriatra, fue la primera institución que tuvo. Hermosa la institución, verde, lleno de árboles, pileta, mini cancha de golf, todo. Llevamos todos los terapistas, llevamos todo igual. ¿Saben cuántos se metían a la pileta? 1 o 2 al año, de los que están internados. A todos se lo ofrecían. ¿Sabe cuántos jugaban al golf? Ninguno. Porque en una generación que no sé que ellos no jugaban al golf. Hemos tenido mala suerte, quizás en otros lugares sí, pero por lo menos lo que acudieron ahí, ninguno. O sea que no significa que no existan, significa que son grupos limitados y reducidos. Y entonces la estructura tiene que ser para ese tipo de servicio, limitado y reducido. La idiosincrasia, la cultura, por supuesto que influye. No es lo mismo Alemania, donde no tiene nuestra cultura familiar, nuestra cultura social, que cuando a veces llegan, no a viejos, llegan, no sé, en Japón, tengo un amigo japonés, no es japonés, es descendiente, y está viviendo en Japón, y él me dice que son tan estructurados que hasta que no habla el padre, el resto de la familia no puede hablar, y están callados hasta que el padre llega. Entonces uno, por supuesto que hay estructuras que uno se siente solo muchísimo antes, y llega un momento que una cuestión de necesidad de ver con quién me junto porque realmente no tengo a nadie. Ahora, respecto a... Es más, ¿saben qué porcentaje de personas mayores están en geriátricos? ¿Tienen idea? A ver, eso se lo dejo a ustedes a ver si... En Argentina, ¿cuántas personas están en geriátrico de personas mayores? ¿Qué porcentaje?
Arrígense, vamos, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Dale, no tengan miedo. No, ni idea, ni idea. Nadie. Un 2% ahí tiran. ¿Cuánto? Un 2, ¿Un un 2? 20, un 30, un 40. Ajá, muy bien, muy bien. Bien, hay una que estudió ahí que no sé, tiene el dato. Muy bien. Es entre el 1 y el 2%. Sorpresa, ¿no? ¿Me entienden cómo uno se pierde en lo que está hablando? Y está bien que no lo sepan. Y también está bien que como no lo saben, justamente esta interacción de lo pragmático de para quién se le brindan los servicios. Dijeron un 40 recién. Quédense tranquilos porque siempre surgen esos números. 40, 50, 70. Cuando se dieron cuenta, resulta que de acá, de cada 10 y 7, es más, si acá pasaron los 70, tenían que estar varios en un geriátrico, estadísticamente. Porque estamos hablando de la mitad de la población, si es un 50, un 40. Miren, no funciona así, porque la idiosincrasia argentina no es así. Por supuesto que no es el único factor, también es el factor que dijimos, la falta de servicio, la falta de acceso, pero principalmente porque el argentino es muy familiero, es muy amiguero. En Alemania son fríos, en Japón son fríos, en todos lados son fríos. Y entonces la Bien. idiosincrasia te lo juntan porque están solos desde entrada, de toda la vida. ¿Sí? Y ahí ponen costos, tal cual. Los costos housing es altísimo. Vos tenés que comprarte la propiedad. ¿Y saben cómo lo hacen en otros países? No la compran en general. Es con hipotecas, como ustedes saben, como hay en Estados Unidos, como hay se va pagando en cuotitas toda la vida. Y entonces, porque si no, vos de golpe tenés que tener una herencia o haber creado lo suficiente para comprarte un departamento en un country. ¿Me entienden? Y con todos los servicios. O sea que todo depende de la idiosincrasia y el lugar, la cultura, el acceso económico. Muchos factores. A disposición para lo que quieran respecto a esto y lo que se pueda ayudar. Bien, Hugo. No sé si alguno tiene una pregunta más. Quedaron un montón de cosas pendientes, pero bueno, vamos a seguir trabajándolo con la Comisión de Salud. No sé, Andrés, si querés decir algo. Ya, yo voy redondeando porque ya estamos en tiempo, por eso. Perdón, Luciana. Quería decir algo. Sí, por favor. Desde el punto de vista de nuestra disciplina, yo soy arquitecto, lo que habló el doctor es muy importante en cuanto a la programación. Como nosotros sabemos, cuando nos enfrentamos al diseño de un edificio, un tema nuevo, arquitectónico, y hay que armar el programa, lo que habló el doctor es la etapa de programación. O sea, sería, yo me imagino, una reunión interdisciplinar para después armar un programa y a partir de ahí los espacios cuantificados para un edificio. Quedó muy claro y ya todos los arquitectos y creo que ya todas las profesiones, yo en mi época de estudiante, hace 30 años atrás, más, se hablaba mucho del trabajo interdisciplinario. Hoy es una realidad total en las obras comunes, el arquitecto cumple un rol más. Ni hablar en estos temas arquitectónicos como es salud, somos parte de un equipo interdisciplinario. Importante porque va a ser el que va a diseñar estos espacios. Pero es muy importante de las cosas que nos enteramos acá. Yo, bueno, particularmente, personalmente, estoy pasando justamente ahora con mi mamá, que tiene 81 años, que estoy tratando de que no entre en ninguna institución. Ya anduve recorriendo y recibido recomendaciones. Los primeros que te recomiendan que no institucionalizar a la persona mayor, al adulto mayor, son los médicos. Todos los profesionales, neurólogos, todos me dijeron eso, intentar hasta lo último que permanezca dentro del círculo familiar. ¿Te hago una interrupción? ¿Cómo es tu nombre? Leonardo. Leonardo. Bueno, muchas gracias por tu aporte, Leonardo. Lo importante es que se prendió esa mecha que yo la que quería, que es, por supuesto que con un proyecto se debe trabajar en transdisciplina. Así, si no también se hacen mal hospitales, se hacen mal los bancos y se hace mal todo. Si vas a hacer un banco, tenés que hablar desde el cliente hasta que fue cliente toda la vida de un banco, un grupo poblacional, tenés que hablar del gerente y lo que la viven en la práctica y lo que les pasa, y ahí se construye. Mira, ojo que hay una cuestión, no me quiero transformar esto en una asesoría individual, pero ojo lo que yo aclaré al principio.
Nadie interna a su familiar en una institución geriátrica porque quiere. De hecho, el esfuerzo del amor que le tenés evidentemente a tu familia, vos te estás recorriendo todo y viendo todo lo que podés para lo mejor que le puedas brindar. Nadie lo hace porque quiere, lo hace porque se necesita. Tenés que tener en cuenta que si no estás pudiendo brindarle dignidad y un servicio adecuado, desde el punto de vista de enfermería se necesita, médico se necesita, por los 3 factores que dijimos, conocimiento, vocación y tiempo, lo cual no tenés por qué tener ninguno, sí amor, como evidentemente lo tenés. Esto los médicos no lo conocen la mayoría y te van a decir, seguí cuidándolo en tu casa. Y cuando te diste cuenta, esta charla, quizás si hubiese sido hace 5 meses lo venís cuidando, no podés asistir porque no das más, y a su vez eso, si vos tenés familia, te hace un efecto dominó sobre tu esposa, sobre tus hijos, y en vez de tener un enfermo va a estar lleno de enfermos. Ojo, porque te llevan puesto cuando no te asesoran bien. Yo aclaré, tiene que estar en la casa siempre y cuando tengas acceso a los servicios sean los adecuados y no se afecta al entorno que esté alrededor de esa persona. Y les digo un ejemplo con esto, y perdón si un minuto. 2 cosas. Yo tuve un abuelo con demencia, que es lo que todos les conté, una abuela. Y un abuelo con el otro paradigma, cerebro sano y con un cáncer de vejiga. ¿Saben lo que hizo mi abuelo, un porteño? Tenía 85 años, vendió la casa, la pasó a dólares, dijo, se me viene un gasto por todos lados, no quiero afectar a mi familia, se fue a alquilar un departamento, nos enteramos a los 6 meses que ya tenía diagnóstico, se fue pagando todo, se fue armando todo el sistema, recién cuando se le complicó nos llamó, y me dice, vos tengo un cáncer de vejiga. Digo, ¿cómo, abuelo? Pero, bueno, venite para acá, te damos una mano. No, bueno, está bien, voy, pero entiendan que ya tengo la cosita más o menos armada y después veremos. Conclusión, primero pusimos gente en la casa, cuando se complicó la enfermería y la parte médica y la auditoría sobre eso y el seguimiento médico, él me dice a mí, Hugo, ¿por qué no me llevas a tu institución? Le digo, abuelo, vos sos independiente, mi abuelo tenía 85 años, pero todavía tenía una novia de 70 y pico, hacía sus compras, el problema era la vejiga, un cáncer de vejiga, el resto fenómeno. Pero empezaba a meter morfina, una sonda vesical que fallaba y había que limpiarle, no sé qué, deambulaba perfecto, pero tenía esas complicaciones de enfermería. Y me dice, ¿por qué no me internás en tu institución? Le digo, bueno, vos tenés dependencia, autonomía, le expliqué lo que le explicó a ustedes. Y me dice, sí, Hugo, pero yo no me quiero ir de este mundo llevándome puesto lo que construí. Está. Nadie de ustedes seguramente con valores y después de un esfuerzo toda la vida va, estando enfermo, con un cerebro con autonomía, a querer llevarse puesta a la familia. Sí van a intentar que los hijos, si lo aman y lo van a hacer solo como lo estás haciendo vos, busquen los mejores servicios, como en el caso tuve la suerte, me dedico a esto y pude ofrecérselo a mi abuelo. Sí vas a querer, no importa la que tenga el lugar, el mejor servicio, pero en general como padre uno se tira bajo un tren de que afectar a los hijos, ¿me entienden? Entonces, el paciente con demencia tiene anosognosia y eso no lo va a poder hacer. Mi otra abuela con demencia no pudo decirme eso porque su cerebro no se lo permitía, más allá de la conducta y los valores previos que haya tenido toda su vida. Porque ojo que no son todos iguales, uno elige los padres que le tocan. Puede ser una mamá, un papá manipulador, dependiente. Uno se cree que porque están en una institución geriátrica, dicen, ay, pobrecito está. Y ustedes no saben quién está. Es más, el sesgo ese que hay, que dice uno, por supuesto, dice, lo abandonan en un geriátrico. Nadie abandona en un... Bueno, sí, hay casos, pero como que, no sé, que dice, lo abandonó en un jardín de infante un chico. ¿Qué sé yo? De vez en cuando habrá. Generalmente no, gente como vos, buscando lo mejor que puede, intentando hacer lo que se pueda en la casa hasta donde se pueda, pero ten en cuenta que no tienen que afectarse ustedes, porque lo que va a terminar produciendo es que vos ya no puedas brindar un servicio a tu papá se quede sin el servicio, o tu mamá, y de una forma aguda encima, y sin la capacidad de planificación previa. Me fui a algo, una asesoría individual, pero para que te quede claro, porque no puedo evitar sacarte ese peso de encima, que a veces te generan amigos que no conocen sobre esto. Ojo que la mayoría de los ven la neurona y no... Ya me asesoré en ese aspecto para ver cuáles son los parámetros en donde uno dice, bueno, llegué hasta acá, para que no afecte, digamos, el resto de la familia. Exactamente. Es correcto lo que es. Yo sé la ansiedad que estás pasando, yo sé la angustia que estás pasando, y les digo, nosotros acuérdense que en la institución tenemos para estadios leves. ¿Saben cuándo se fue? Tuve la suerte también en el otro punto. ¿Saben? Mi abuela, la que tenía Alzheimer en etapa leve, le ofrecimos, ¿querés estar en una casa con gente o querés estar en esta institución? Fuimos, le mostramos la institución en todas las actividades. Como mi abuela, como dicen ahora, en una copada, y le gustaban todas las actividades, se enganchaba en todo, claro, vio que acá hacían de todo, tenían estímulo, que gimnasia, que educación física, que las plantas, que no sé qué, que hacen fiestas, que... Dijo, yo voy a estar sola con una chica que me esté mirando a ver qué puedo hacer. Con su Alzheimer leve,
no entendía la gravedad, porque acá se había prendido fuego la casa y dejó el gas abierto, lo típico, pero sí entendió, teniendo una enfermedad leve, esa diferencia. Como justo era una copa y se enganchaba en todo y no tenía trastornos de conducta para nada, y siempre fue así, siempre muy activa, eligió la institución. Ahora, si hubiese estado mi abuela en etapas más avanzadas, y generalmente esa posibilidad de ya mirar no se puede dar, que quizás es el caso de tu mamá donde empieza un requerimiento más cada vez más importante, y es lo que se necesita. Por eso es importante la clave de la asesoría. Para hacer un proyecto arquitectónico, para, como dijiste vos, en la fase de proyección, porque después una vez que está la estructura, ustedes saben, estructuras de salud que se han tirado abajo y los famosos elefantes blancos que hay por todos lados, disfuncionales, desastrosos. Bueno, no quiero porque quizá alguno está metido y acá en Santa Fe nos conocemos todos y yo empiezo a decir cosas y después se van a enojar conmigo, pero yo veo cosas disfuncionales por todos lados, cosas que se desaprovecharon, que las dieron por muerte, que tranquilamente con mucho menos dinero se puede recuperar, y el problema fue la mantención y la estructura y la forma de mantenimiento de esa institución, el control y los protocolos de mantenimiento, no el edificio. Bueno, la reorganización de las salas que se podría haber hecho y se abandonan hospitales, porque el tema está que es mejor construir, sin los soldados dentro. ¿Qué va a hacer? Bueno, doctor, Perdón, nosotros no... Andrea. ¿Sí? No, perdón. Buenas noches. Por un tema de salud no puedo salir en cámara, pero Hugo, con el arquitecto Lebrino y arquitecta Andrea Cuya, que te está hablando, y mi nombre es Alejandra Perotti, te queremos agradecer la charla, que fuimos los que te convocamos. Desde la disciplina tenemos un montón por aprender, como ya lo dijiste, pues tenemos un montón de malos conocimientos que nos diste, una información, a mi parecer, enriquecedora, en el cual estaría muy bueno que como colegio nos tengamos que poner a trabajar para trabajar en conjunto con la disciplina que ustedes llevan, que es la médica, y en lo particular que uno está ya en una edad avanzada y con padres con todas las características que vos estuviste diciendo, ayudaste un montón, por decisiones, por conocimientos y por la convocatoria que tuvimos, que realmente el colegio se pasó en esta instancia. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Esperemos poder volver a contar con otra entrevista que te podamos hacer y que esté a disposición, y agradecemos tu bondad de haber participado, como dijiste, honores, y siempre bien predispuesto. Bueno, gracias. Yo lo hago, la verdad, por las personas mayores, porque necesitan personas como ustedes, que de la rubro arquitectura se trabaja en transdisciplina y se ayuda a las personas mayores, que es la última finalidad, y a su vez al entorno familiar. Gracias por la invitación. Ahí también hay estudiantes de arquitectura que tienen su contacto, que están haciendo tesis sobre el habitar en la tercera edad, y bueno, también nosotros como comisión nos ponemos a disposición de los estudiantes que quieran interiorizar en el tema. Sí, ya que ahora los jóvenes usan mucho las redes, contáctenme si quieren por Instagram, busquen neurólogo HB corta. Desde ya les digo que estoy pidiendo disculpas adelantados si por ahí no puedo ayudar en una tesis, porque yo soy docente universitario y ya tengo tesis que me obligan a seguir y no me dan los tiempos, pero si me hago un espacio y si realmente es algo que yo veo que es muy enriquecedor, sí me sumo. Perfecto, muchas gracias. Bien. Bueno. ¿Algo más? ¿O estamos ya...? A mí me dijeron 40 minutos, una hora y media. Así que... son las 9, ya estamos. Sí, no, agradecer obviamente al doctor Hugo Daniel Valderrama y a la Comisión de Salud, que es quien armó este encuentro, lo pensó, lo dirigió, y bueno, hicimos desde el colegio, simplemente creamos los canales para que esto se desarrolle. Así que bueno, muchas gracias. Quedamos en contacto. Todos aquellos chicos, estudiantes que necesiten información, llaman al colegio. Yo ahí fui dejando algunos, particularmente mi teléfono, como para poder contactarlos como la Comisión de Salud, para que puedan tener más información. Y obviamente de esto, nunca dejar así las charlas, sino que cualquier inquietud que surja, lo que fuese, o intenciones, el colegio está abierto como para recibirlas y canalizarlos en alguna actividad que sea enriquecedora para la matrícula. Muchas gracias a todos. Buenas noches, hasta luego. Y buenas noches.